Buenos días a todas y a todos. Soy Celia García, directora de CEI Aragón. Encantada de saludaros virtualmente y, en primer lugar, pues espero que tanto vosotros como vuestro entorno, vuestros equipos, vuestras familias, os encontréis lo mejor posible detrás de la pantalla. De nuevo, muchísimas gracias por la gran acogida que ha tenido este evento. Han sido más de 90 personas las que os habéis inscrito al mismo, así que, bueno, desde CEI Aragón, muchísimas gracias porque, bueno, nos anima, ¿no?, a seguir continuando con esta línea de eventos digitales. Hoy continuamos, además, con una línea de píldoras informativas bajo el epígrafe, bueno, unos mini eventos para empresas de base tecnológica de cara a informar sobre las distintas fórmulas de financiación de la innovación que tenemos disponibles y las convocatorias que se van publicando. Y en esta línea, pues hoy damos la bienvenida de nuevo al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, con el que desde CEI Aragón, además, llevamos colaborando muchísimos años, ya que somos punto PIDI dentro de la red de puntos de información sobre I+D+I nacional a nivel nacional. Paso, en primer lugar, a presentar a nuestra invitada, aunque sea virtualmente, Pilar Román Fernández, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI. Pilar, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y a lo largo de este webinar, Pilar nos va a dar a conocer las diferentes líneas de ayuda que tenemos de CEDETI, con especial foco en el programa Neotec y también en la recientemente publicada convocatoria del Plan Tecnológico Aeronáutico ligada a los fondos de recuperación Next Generation. Mucho que abordar, interesante sin duda por la gran acogida que ha tenido hoy este evento. Y por mi parte, simplemente, pues animaros, como siempre, a utilizar el chat que tenéis disponible para, pues, aportar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios y todo lo que creáis que puede aportar al debate posterior que moderará mi compañera Concha Ramos, compañera asesora de proyectos empresariales innovadores en CEI Aragón y especialmente experta en asesorar a empresas de base tecnológica durante muchísimos años en temas de financiación de la innovación. Asimismo, bueno, pues dentro de esta línea, pues aprovecho para recordaros que este servicio, ¿no?, de asesoramiento de cuál es la mejor línea que os encaja dentro de vuestro proyecto, pues lo tenemos disponible dentro de CEI Aragón, que nos consultéis a través de todos los canales que tenemos disponibles y que os ayudaremos en la medida de lo posible, pues a encontrar esa financiación que seguro que hará que vuestro proyecto brille todavía mucho más con más éxito. Y por último, ya con esto acabo y doy paso a nuestra invitada de hoy. Os recuerdo que los que habéis solicitado la entrevista personal con nuestra invitada, pues para ver cómo se acogen, ¿no?, esas líneas que va a explicar a vuestro proyecto, si podéis tener encaje con las mismas y aquellas dudas para los que ya estéis en harina, ¿no?, de presentar pues aquellas dudas que os puedan surgir. Bueno, pues habéis recibido ya un email pues con la cita asignada en los próximos días. Así que, bueno, Pilar os atenderá gustosamente. Y sin más, pues Pilar, te dejo la palabra y muchísimas gracias de nuevo y el escenario es tuyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Celia. ¿Me oís bien? Sí, vale, estupendo. Pues buenos días a todos y lo primero es agradecer al CEI Aragón la organización de esta jornada que nos da la oportunidad de hablar de Neotec. Si me permitís, voy a compartir pantalla para poner la presentación. A ver, vamos a ponerla en pantalla completa. Muy bien. ¿La veis correctamente? Perfectamente. Gracias, Pilar. Gracias. Como ya, por supuesto, sabéis perfectamente, hoy vamos a hablar de Neotec, que Neotec es una convocatoria para apoyar la creación de empresas de base tecnológica y de reciente creación. El objetivo que tenemos hoy, por supuesto, es informaros de la convocatoria que va a salir este año, correspondiente a 2021, y resolver todas las dudas que podáis tener sobre ella, con el fin de animaros a que presentéis propuesta a esta convocatoria. Pero aprovechando la jornada, pues también quiero dar unas pinceladas sobre lo que es CEDETI
y las líneas de actividad que seguimos para que las tengáis en cuenta. Muy bien, pues comenzamos por CDTI. ¿Qué es el CDTI? El CDTI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad público-empresarial creada en 1977, o sea que ya llevamos más de 40 años operando en el sistema de I+D. Dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y de nosotros se dice que somos los agentes de la innovación empresarial. ¿Por qué? Pues porque nuestro objetivo es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Para conseguir esto, lo que hacemos es seguir distintas líneas de actividad que fundamentalmente están vertebradas alrededor de los 3 ejes que veis aquí. El primero y más importante son las ayudas a la I+D+I, a la investigación, desarrollo e innovación, a través de la financiación de proyectos de I+D+I, también a través de la creación el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, como es el caso de Neotec, o a la entrada en el capital de estas empresas a través de instrumentos de capital riesgo. Las ayudas a la I+D+I componen el núcleo más importante, la actividad más importante de CDTI. La segunda línea de actividad que tenemos es la internacionalización. Con la internacionalización lo que intentamos conseguir es que las empresas españolas participen en programas internacionales de innovación y desarrollo, como por ejemplo el programa marco de la Unión Europea o los programas de la Agencia Espacial Europea o la participación en grandes instalaciones científicas como el CER. En definitiva, lo que hace CDTI en estos organismos muchas veces es tener la representación de nuestro país en ese organismo y trabajar para intentar conseguir traer para España los mayores retornos posibles de la inversión que hacemos en esos organismos. Retornos que pueden venir o bien como proyectos de I+D o como contratos realizados por empresas españolas. La tercera línea, también muy importante para nosotros, es la actividad de asesoramiento y servicios. Con esto lo que pretendemos es orientar tanto a las empresas como a los centros de investigación, universidades, en todo lo que sean temas de I+D+I. Para ello tenemos, que ya se ha comentado, la red PIDI, que es la red de puntos de información sobre la financiación pública de ayudas a la I+D+I, y también realizamos, por ejemplo, informes motivados que ayudan a las empresas a conseguir una desgravación fiscal por realización de actividades de I+D. CDTI tiene su sede central en Madrid, pero para acometer todas estas líneas internacionales dispone de una red de oficinas en el exterior, prácticamente en los 5 continentes, muchos países, todos los que veis reflejados aquí en la diapositiva. Y un poco vamos a hablar de cifras. ¿Qué fondos maneja CDTI? ¿Qué volumen de presupuesto maneja CDTI? Aquí veis reflejado el presupuesto que movimos en 2019, que es el año que tenemos cerrado, y que fue prácticamente de 2.000 millones de euros. De estos 2.000 millones de euros, más de un 40%, 834 millones de euros, se fueron para ayudas directas, es decir, para la financiación de proyectos de I+D+I. Mientras que el 58% restante se dedicó a las ayudas indirectas externas, a los retornos, es decir, a la actividad internacional que acabo de comentar. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, se me ha olvidado comentar que es importante que en la jornada de hoy nos vamos a centrar en las ayudas directas. En las ayudas directas, entre otras cosas, porque es donde está incluido Neotec.
¿Cómo se distribuyen esas ayudas directas? Nos gusta siempre poner esta diapositiva, mostrar estos números, porque podéis ver claramente que del presupuesto dedicado a ayudas directas, de los 834 millones de euros en 2019, un 54%, 450 millones de euros, fueron destinados a las pymes. Es decir, las pymes son las grandes receptoras de nuestras ayudas, y con esto lo que queremos, digamos, es un claro indicador de la apuesta de CEDETI a las pymes como fortalecedoras y la importancia que tienen en el sistema de I+D español. CEDETI, para la aplicación de sus ayudas directas, dispone de una gran cartera de instrumentos de ayudas, de instrumentos de financiación. Se pueden distinguir sobre todo dos bloques: el bloque de las subvenciones y el bloque de las ayudas parcialmente reembolsables. Y vamos a hablar brevemente de ellos. Primero, de las subvenciones. Las subvenciones son, como su nombre indica, subvenciones a fondo perdido, que se gestionan a través de convocatorias en concurrencia competitiva y en periodos de tiempo cerrados, determinados. Y este es el caso de Neotec. Normalmente las subvenciones van dirigidas a la realización de proyectos con un alto contenido en I+D. Y lo que intentamos es cubrir todo el espectro que se nos demanda desde la sociedad, desde las empresas. Por otro lado, tenemos las ayudas parcialmente reembolsables. Las ayudas parcialmente reembolsables son préstamos que se hacen a un interés fijo por debajo del de mercado y con unos periodos de devolución muy largos. De hecho, se acaban de mejorar las condiciones de estas ayudas parcialmente reembolsables en CEDETI y se ha subido el periodo de amortización de 10 años, que estaba antes en la mayoría de los proyectos, a 15 años que se han puesto en la actualidad. Bien, dentro de las ayudas parcialmente reembolsables, también es muy importante indicar que otra de las ventajas que tienen es que no van a convocatoria cerrada, sino que su convocatoria está constantemente abierta, se puede solicitar la ayuda en cualquier momento. También entre las ayudas parcialmente reembolsables distinguimos dos categorías: los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de innovación e inversiones. Los proyectos de investigación y desarrollo son proyectos con los que se persigue hacer un nuevo producto, un nuevo servicio o un nuevo proceso, o mejorar mucho ya el existente, siempre basado en tecnología, y que debe tener un contenido de investigación industrial o desarrollo industrial. Asimismo, los proyectos pueden ser individuales, en cooperación, o realizarse, esa cooperación puede ser nacional o internacional. Hay distintas tipologías, como veis aquí, que ahora no me voy a detener en ellas. Por último, los proyectos de innovación, por lo que intentan es conseguir que las empresas, por un lado, incorporen tecnologías para modernizarlas, para modernizar sus productos, para modernizar sus procesos, o que adquieran nuevos equipos que les facilite un salto tecnológico. Entendemos los proyectos de innovación como una forma de estimular a las empresas para adquirir tecnología y que den el salto a ser ellas luego desarrolladoras de tecnología. Bien, hoy no es el objetivo de la convocatoria entrar en más detalle en todas y cada una de estas ayudas, que como veis son varias y diversas. Lo que quiero es que os quedéis con la idea de que existen, por si en un futuro os pueden ser útiles y os pueden acompañar en vuestro desarrollo como empresas tecnológicas.
sí que me vais a permitir que me detenga en un tipo de subvenciones que son el Plan Tecnológico Aeronáutico. Y me quiero detener en él porque, como comentaba Celia, es una novedad. Es la primera convocatoria que se saca, que ha lanzado CEDETI sobre un programa tecnológico aeronáutico. De hecho, abre hoy, la convocatoria abre hoy el 19 de abril y cerrará el 7 de junio. Para este año tiene una dotación de 35 millones de euros. ¿Y por qué CEDETI saca esta convocatoria del sector aeronáutico? Pues porque es un sector, como bien sabéis, muy castigado por la pandemia y es un sector estratégico para España. Es un sector que tiene el 6% del Producto Interior Bruto Industrial y el 1% del PIB nacional. Es un sector con un alto contenido tecnológico y además posee una alta capacidad exportadora. De hecho, el 76% de su facturación se dedica a la exportación. ¿Qué se quiere conseguir a través del Plan Tecnológico Aeronáutico? Pues desarrollar proyectos de I+D+I empresariales que generen un efecto de arrastre, un efecto tractor en toda la cadena de valor del sector. Es importante decir que el presupuesto, esta convocatoria va bajo los fondos de recuperación, los denominados Next Generation Europe, que como seguro habréis oído, es el paquete de estímulos que está sacando, que ha creado la Unión Europea para reconstruir Europa después de la pandemia. Bien, pues esta convocatoria se trata de una convocatoria plurianual que va a tener 160 millones de euros en total, pero que este año, para el primer año, adjudicará 35 millones de euros, probablemente ampliables a 40. El próximo año, en el 2022, se elevará a 80 millones de euros y en el tercer año, en 2023, de nuevo 40 millones de euros. Los beneficiarios de estos proyectos tienen que ser agrupaciones de empresas y distinguimos dos categorías. Lo que son los proyectos tecnológicos aeronáuticos, el plan tecnológico aeronáutico de grandes empresas, que tiene que estar, los solicitantes tienen que ser agrupaciones de empresas compuestas entre 3 a 6 socios con al menos una pyme. Y la segunda categoría son los PTAs pymes, que en este caso los socios tienen que ser entre 2 y 4 pymes. En cuanto a la financiación, ya hemos dicho que son subvenciones a fondo perdido y se dará el máximo posible de la intensidad de ayuda según el marco de ayudas de I+D. Es decir, 85% para la pequeña empresa, si no recuerdo mal, 75% para la mediana y 65% para la grande. Y esta cantidad dependerá del contenido de actividad de I+D y del tamaño de la empresa. En cuanto al tamaño de los proyectos, pues serán proyectos de 2,5 millones de euros para la categoría de pymes, para la categoría de PTA pymes y hasta de 12 millones de euros para la categoría de grandes empresas, con una duración que podrá ir también dependiendo de la categoría de 2 a 4 años. En cuanto a los retos tecnológicos que se quieren abordar con el Plan Tecnológico Aeronáutico, son estos 3 que veis aquí en la diapositiva. El primero es trabajar por conseguir aviones con emisiones más bajas. Todo el tema de emisiones y de aspectos medioambientales es fundamental para los planes del Next Generation Europe, para los planes de recuperación de la Unión Europea. Entonces, lo que se quiere conseguir son aviones más eficientes y con cero, a ser posible, menos emisiones. La segunda línea se va a dedicar a los UAVs, es decir, a los no tripulados, aviones no tripulados.
Y la tercera, el desarrollo de aeronaves multipropósitos y tecnologías de sistemas. Antes de pasar a centrarnos a hablar de Neotec, que ya lo voy a hacer a partir de la próxima diapositiva, quiero cerrar este bloque con un resumen de las ayudas directas CEDETI. Aquí veis en este gráfico representados todos los distintos instrumentos de ayudas directas que tiene CEDETI, representados en función del contenido de investigación, desarrollo e innovación que tienen, representado en el eje vertical, y de la fase de crecimiento de la empresa en el eje horizontal. Las subvenciones, como ya hemos mencionado y era de esperar, se encuentran en la parte superior correspondiendo a un mayor contenido en investigación industrial. Sin embargo, los proyectos de innovación, estos que decíamos de incorporación de tecnologías o incorporación de activos para modernización, se encuentran en el otro extremo y siempre muy cercanos al mercado, directamente ya en la línea de mercado. Entre medias, sobre todo tenemos los proyectos de investigación y desarrollo que, como comentábamos, deben tener contenido en investigación industrial o desarrollo experimental. En cuanto al acompañamiento que hacemos en las distintas fases de crecimiento de la empresa, disponemos de Neotec, lo que nos afecta y nos ocupa hoy, y de otro instrumento de capital riesgo denominado Invierte para apoyar a la creación de empresas de base tecnológica, y al resto de instrumentos que en mayor o menor medida, dependiendo del instrumento, pues acompañan en la fase de expansión, de consolidación y de crecimiento competitivo. Muy bien, pues con esto vamos a pasar ya a hablar de Neotec, a centrarnos solamente en lo que es Neotec. Empezamos por explicar el programa. Neotec, ya hemos dicho que es una convocatoria a fondo perdido que se resuelve en concurrencia competitiva y que su objetivo es apoyar la creación y consolidación de pequeñas empresas innovadoras de reciente creación y de base tecnológica. Lo que se persigue con Neotec es favorecer la financiación de empresas de alto potencial de crecimiento, contribuir al emprendimiento y acelerar la transferencia de conocimiento desde organismos de investigación y universidades a las empresas. Este es un aspecto muy importante al que queremos contribuir. La convocatoria de 2021 es inminente, se publicará próximamente, probablemente en las próximas semanas o incluso en los próximos días. De hecho, cuando programamos este evento con el CEI Aragón, pensábamos que la convocatoria ya iba a estar publicada. Así que esperemos que dentro de muy poco esto ocurra y la tengamos delante. Un poquito quiero hablar de la evolución de Neotec, cuál es la historia de este programa. Es un programa creado en 2002, o sea que ya tiene un amplio recorrido en CEDETI. Inicialmente, cuando se creó, consistía en ayudas reembolsables, en préstamos que se devolvían a medida que la empresa iba consiguiendo un cash flow positivo. Pero en 2015 se decidió reformular el programa y se transformó en lo que es hoy, una convocatoria de concurrencia competitiva que sale con una frecuencia anual. De hecho, llevamos ya desde 2015 575 proyectos aprobados. Como veis aquí en estas cifras al final de la diapositiva, en 2015 la convocatoria empezó con un presupuesto de 10 millones de euros, que luego por el éxito que tuvo se incrementó en los años siguientes a 20 millones de euros y en los últimos 3 años ha subido ya a 25 millones de euros y esperemos que siga subiendo.
Os muestro en esta diapositiva los resultados de la convocatoria de 2020. Neotec es un programa con una alta demanda. Ya veis que el año pasado se presentaron 462 solicitudes, de las cuales 103 resultaron aprobadas. Esto quiere decir que la tasa de éxito del programa el año pasado fue superior al 22%, otros años está alrededor del 25%, más o menos en ese entorno. Es un programa que tiene competencia, pero tampoco es como otros ratios que vemos en otras tipologías de proyectos donde es mucho más difícil conseguir la financiación. Como ya os he comentado, el año pasado se repartieron 25 millones de subvención. Aquí en el gráfico podéis ver, por un lado, el número de propuestas aprobadas y también la subvención conseguida para las comunidades autónomas. Podéis apreciar que las comunidades con mejores resultados fueron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco, que obtuvieron una subvención en el rango entre los 8 y los 2 millones de euros. El resto de las comunidades quedaron por debajo de 2 millones de euros. Aquí tenemos Aragón con una subvención conseguida de 0,5 de medio millón de euros y 2 propuestas aprobadas. Es unos resultados discretos que seguro que se pueden mejorar y os animamos a que en esta convocatoria se intente. Muy bien, ¿qué podemos hablar de la convocatoria de 2021? Pues todavía no demasiado porque, como os he dicho, nos falta la publicación de la misma. Hemos visto borradores, pero falta la publicación definitiva. Ya os he adelantado que se espera que sean las fechas que sean muy próximas. Novedades. Lo que se nos ha adelantado es que puede haber un aumento de ayudas en aquellas propuestas que incorporen la contratación de doctores a la empresa. Incorporación de doctores que tiene que ser doctores de nueva contratación y doctores que, por supuesto, el cometido que vayan a desarrollar en la empresa tenga que ver con el proyecto que se presenta. Es una novedad muy interesante, pero os comento que hay que tomarla con mucha prudencia porque todavía está por confirmar. Sobre la financiación de la convocatoria, pues un poco lo mismo, también está por confirmar. Sabemos que mínimo va a ser 25 millones, como el año pasado, pero si realmente se confirma la mejora la mejora de las ayudas por la incorporación de doctores, seguro que subirá a unos 35 millones de euros. Todo esto tenemos que verlo, tenemos que ver a que salga la convocatoria para realmente pues corroborar que es cierto. Y para ello pues hay que estar muy pendiente al texto de la convocatoria, que saldrá seguro en la web del CDTI, y un extracto de la resolución de la convocatoria se publica en el Boletín Oficial del Estado. Aquí en esta diapositiva veis un pantallazo de la página web de CDTI, donde si bien clicáis en proyectos Neotec o en ayudas Neotec, vais a ir a las páginas de información y a los enlaces de las convocatorias de Neotec. La convocatoria se anunciará también por redes sociales, o sea, le daremos mucha difusión y en cuanto esté lista, pues tenéis que ir a estas páginas para ver en qué consisten, en qué se concretan las ayudas de este año. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las características principales de Neotec?
Pensamos que, desde luego, no es normal que cambien mucho con respecto a las de años anteriores, sobre todo con respecto a las de 2020. Por lo tanto, vamos a revisar las características de la convocatoria del año pasado para daros esta información. Primero, los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de Neotec? Pues pequeñas empresas de base tecnológica, esto es importantísimo, tienen que ser empresas tecnológicas, tienen que ser de reciente creación, es decir, pueden estar constituidas con más de 6 meses antes del cierre de la convocatoria y menos de 3 años de antigüedad. Y también deben contar con un capital social mínimo de 20.000 euros. En cuanto a las propuestas, ¿en qué consisten? Hay que hacer un plan de empresa a 5 años basado en el desarrollo de tecnología y donde se planteen todas las actividades que va a acometer la empresa en esos 5 años. Ahora bien, CEDETI lo que hace es financiar proyectos Neotec de duración de 1 o 2 años. De ese plan de empresa se recogen el primero o los 2 primeros años, lo que decida presentar la empresa. De forma que si es un proyecto a 1 año, tendrá que empezar a desarrollarse a partir del 1 de enero de 2022, finalizaría el 31 de diciembre de ese mismo año, y si es a 2 años, pues acabaría el 31 de diciembre de 2023. En cuanto a la tecnología, decir que no hay limitación. Los proyectos pueden dedicarse a cualquier ámbito tecnológico y o sectorial. Lo que, de nuevo, insisto, es fundamental que tenga contenido de desarrollo, que haya desarrollo de tecnología propia. Por ejemplo, no pueden presentarse o se van a desestimar proyectos que sean el desarrollo de un servicio a terceros y que no implique el desarrollo de tecnología. También lo que se va a ver aquí es la capacidad de la empresa o la intención de la empresa de permanencia, no solamente de hacer este proyecto, no solamente de hacer Neotec, sino de luego mantenerse como empresa y mantenerse como empresa tecnológica. En cuanto al presupuesto, el presupuesto financiable mínimo que se admite en Neotec es de 175.000 euros y este presupuesto debe ir a cubrir los gastos para la puesta en marcha del nuevo proyecto empresarial. En la siguiente diapositiva veremos con un poquito más detalle en qué consisten estos gastos. Y por último, las ayudas. ¿En qué consisten las ayudas? Pues son subvenciones de hasta el 70% del presupuesto de la actuación y con un importe máximo de 250.000 euros por beneficiario. Esto ha sido hasta ahora, pero si se confirma lo que os he comentado de la mejora de ayudas por la incorporación de un doctor en la propuesta, por la contratación de un doctor, las ayudas subirán, lo que hemos visto, del 70 al 85%, con un importe máximo de 325.000 euros. Por supuesto, insisto, esto está por confirmar. De cualquier forma, una vez aprobadas las propuestas, una vez obtenido el proyecto, el solicitante puede solicitar un adelanto de hasta el 60% de la subvención. Bien, como os he comentado, vamos a ver un poquito más de detalles sobre los gastos financiables. ¿Qué se puede recoger, qué se puede imputar en un proyecto Neotec? Pues, por supuesto, las inversiones en equipos, los gastos de personal, los gastos de materiales y las colaboraciones externas y de asesoría. Aquí se deben incluir la subcontratación, si existe, tanto de otras empresas como de centros de investigación, con la limitación de que esa subcontratación no puede superar el 50% del presupuesto financiable.
Y también aquí se pueden imputar el informe que acredite, el informe de un experto o de un auditor que acredite que se trata de una empresa de base tecnológica. Por último, el quinto concepto de coste imputable son otros costes donde se pueden cargar gastos de alquiler, de suministros, todo lo que son temas relativos a la propiedad intelectual, a la protección de la propiedad industrial, propiedad intelectual, que es muy importante, los seguros y también el coste del auditor del informe del auditor que exige CDT. Importante también destacar que no es financiable. Pues no son financiables los gastos financieros, las inversiones en terrenos locales y obra civil, importante porque de esto siempre nos llegan preguntas, no se recogen este tipo de gastos. Los impuestos indirectos, si son recuperables o compensables. Los gastos de promoción y también importante, también genera siempre dudas y preguntas, los gastos de manutención y viajes. Todos estos temas no se van a recoger en los presupuestos de Neotec. En cuanto a la documentación, para presentar una propuesta, ¿qué documentación necesitamos? ¿Qué pasos hay que dar? Primero, hay que rellenar un formulario de solicitud en la web del CDT. Hay que hay que elaborar un plan de empresa según un formato que está recogido en uno de los anexos de la convocatoria. Y en este anexo lo que se especifica es desde la extensión que puede tener el documento, que normalmente son 40 páginas, lo normal es que sean 40 páginas, y cada uno de los epígrafes que se deben ir cubriendo, de los aspectos que se deben ir describiendo y desarrollando para completar ese plan de empresa. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. También hay que entregar una serie de documentación financiera y documentación administrativa. Todo esto, la presentación de solicitudes, se hace a través de la sede electrónica del CDT. E importante, primero, los solicitantes se tienen que registrar en el CDT como solicitantes de ayudas CDT. Y el representante que actúe en nombre de la empresa debe tener firma electrónica para luego firmar todos los documentos, una firma electrónica avanzada. O sea que si no es el caso y todavía no la tenéis disponible, pues es bueno que lo vayáis haciendo para que lo tengáis preparado cuando se abra la convocatoria. Como os he comentado, nos vamos a parar un poco en describir el plan de empresa. Queremos hacerlo porque al final es lo que da el contenido a vuestra propuesta, es el elemento fundamental de vuestra propuesta, donde se describe qué queréis hacer y se justifica por qué queréis hacerlo, y además está vinculado directamente con los criterios de evaluación de Neotec. ¿De acuerdo? Y estos criterios de evaluación, ¿cuáles son? Pues estos 4 que veis aquí. Un plan de explotación comercial, describir la tecnología e innovación del proyecto, presentar la gestión y el equipo que se va a hacer cargo de ese plan de negocio y, por último, los aspectos relacionados con el impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto. Comentar que todas las propuestas se valoran de 0 a 100 puntos y que hay que obtener una nota final igual o superior a 50 puntos, con umbrales en la mayoría de los criterios, que ahora los vamos a ver a continuación. También quiero mencionar aquí que no es suficiente o no asegura una nota de 50 o superior a 50 puntos para conseguir la financiación. Lo que se hace es, con el presupuesto disponible que hay para cada convocatoria,
se clasifican los proyectos de mayor nota a menor nota y a que se va repartiendo el presupuesto y hasta que ya se consume el presupuesto. Por ejemplo, en la convocatoria última, en la de 2020, han conseguido financiación proyectos con nota a partir de 75 puntos. O sea que todos los proyectos entre 50 y por debajo de 75 se han quedado, aunque eran proyectos buenos, se han quedado sin financiar pues por falta de fondos, por consumir los fondos disponibles para la convocatoria. Pues vamos a ir viendo cada uno de los criterios de evaluación, empezando por el plan de explotación comercial. El plan de explotación comercial se valora sobre 30 puntos y requiere de un umbral mínimo de 15 puntos. Y aquí, ¿qué es lo que hay que reflejar? ¿En qué hay que detenerse? Por supuesto, hay que presentar el modelo de negocio, hay que presentar la previsión de ingresos que se estiman con el proyecto, el mercado potencial al que va dirigido el proyecto, las barreras de entrada a ese mercado, la competencia con la que nos vamos a encontrar, las ventajas competitivas que pueden añadir el proyecto. Continuamos con el segundo criterio, que es el de tecnología e innovación. Este es el criterio más importante. Como veis, se puntúa sobre 35 puntos y tiene un umbral muy alto de 21 puntos. Además, es un criterio excluyente de pasa o no pasa. ¿Por qué? Pues realmente porque es donde vais a contar todo el desarrollo tecnológico, toda la innovación que proponéis con vuestro plan de empresa. Tenéis que deteneros en la tecnología propuesta, justificar su necesidad tecnológica y qué aporta, cuál es el valor diferencial de esta tecnología, qué innovación y qué reto técnico se afronta. El presupuesto con su desglose, con su justificación. Se va a analizar también la gestión de la propiedad intelectual, qué medidas proponéis para esa protección de la propiedad intelectual y también importante la calidad y la claridad de la propuesta. Todo ello para hacer un buen apartado de tecnología e innovación. Cuando se procede a la evaluación, se empieza por este apartado, de forma que si no se consigue el umbral de los 21 puntos, no se continúa leyendo la propuesta y se desestima directamente. Por eso, insistiros que es el criterio más importante donde tenéis que prestar una atención muy cercana, muy detallada. Continuamos con los criterios de evaluación y pasamos al de capacidad de gestión del equipo emprendedor. En este caso, este criterio está valorado sobre 30 puntos con un umbral de 15 puntos. Y lo que se quiere juzgar, lo que se quiere valorar es la capacidad de gestión del equipo. Es decir, por ejemplo, qué formación, qué competencia, qué experiencia profesional aporta ese equipo y qué ha desarrollado antes de acometer este proyecto. Y, por supuesto, todas estas características, todas las competencias y la experiencia tienen que ser relacionadas con el proyecto que se presenta, con el proyecto que se va a abordar. También muy importante, se va a valorar el compromiso del equipo gestor y técnico. ¿Qué dedicación le van a dedicar al proyecto? Si es una dedicación plena, si es una dedicación parcial, va a marcar una diferencia. Y por último, la vinculación con redes y con entornos de apoyo al emprendimiento, para que pueda haber más relación con otros entornos de emprendimiento. Por último, el cuarto criterio de evaluación es el impacto socioeconómico y medioambiental. Aquí se valora sobre 5 puntos y en este apartado no hay umbral límite.
¿Qué es lo que se va a valorar con este criterio? La creación y la calidad de empleo que se van a conseguir con el proyecto, las inversiones que se van a movilizar a través del proyecto y aspectos importantes de igualdad de género, de inclusión social y de sostenibilidad. Todos ellos importantes para completar lo que es un buen proyecto con un buen plan de negocio. ¿De acuerdo? Pues ya como resumen y para ir terminando, pues comentaros que estos son los pasos para solicitar una ayuda Neotec. No me voy a parar en cada uno de ellos. Sí deciros que sugerencias, ¿qué es importante? Lo primero, como ya os decía, leer muy detenidamente la convocatoria, leerla del principio hasta el final, para intentar identificar todos aquellos elementos que sean distintos, preguntar si hay temas que no están claros, aclararlos, etcétera, etcétera. Leer con detalle la convocatoria. Segundo, desde luego, preparar un buen plan de empresa. Y para preparar un buen plan de empresa, ¿qué tenéis que hacer? Fijaros en todos y cada uno de los criterios que hemos dicho que aparecen, se piden en la convocatoria. Tenéis que cubrir cada uno de los aspectos que se piden en el anexo, intentando además conseguir la mayor puntuación posible en todos ellos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, no aprueban o no se financian, sí que aprueban, pero no se financian los proyectos que consiguen 50 puntos, sino que normalmente hay que conseguir una puntuación mucho más alta para poder entrar en la financiación. Para conseguir esa puntuación tan alta, un aspecto importante es pensar en los evaluadores, ponerse en el lugar de los evaluadores. Y con esto lo que quiero remarcar es que es importante que hagáis una memoria, un plan de empresa claro, conciso, bien estructurado, que se pueda seguir y leer de una forma agradable. Todo esto va a afectar positivamente a los evaluadores frente a una propuesta pues que tenga las características contrarias. Y por último, muy importante, finalizar y enviar todo a través de la sede electrónica antes de la fecha y hora de cierre para evitar sustos, para evitar problemas tecnológicos y, bueno, pues cualquier inconveniente que surja de última hora. Y con esto ya solamente me queda decir que si necesitáis información o asesoramiento, aquí está disponible la dirección web de CEDETI, donde si vais a ayudas a la I+D+I y proyectos Neotec, vais a encontrar toda la referencia a ayudas Neotec. También está a vuestra disposición un buzón de correo, neotec@cedeti.es, donde podéis enviarnos toda la solicitud de información y dudas que tengáis sobre el programa Neotec, sobre todo cuando aparezca la convocatoria, dudas específicas sobre la convocatoria que intentaremos resolverlas además en poco tiempo. Por último, recordaros que existe la red PIDI, que es la red de puntos de información sobre ayudas públicas a la I+D, donde, por ejemplo, tenéis al CEI Aragón y desde donde también os pueden dar ayuda y asesoramiento. Estoy segura que lo harán gustosamente. Por mi lado, ya acabo la presentación. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición ahora para ayudas, solicitud de información o dudas que tengáis al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por esta magnífica exposición. Tenemos aquí algunas preguntas que nos plantean los asistentes a la jornada. Así que, si te parece, pues voy a proceder a pasártelas. Muy bien.
Nos preguntan aquí ¿cuánto tiempo se prevé que esté abierta la convocatoria? Normalmente está en mes y medio. Normalmente, sí. Es el histórico que tenemos de otros años. Lo normal es tenerlas mes y medio para dar tiempo. Pero, bueno, insistiros que como sabemos que va a salir en breve, el que tenga intención de trabajar en Neotec, la sugerencia es que se ponga a preparar sobre todo el plan de empresa. Es un plan de empresa que hay que meditarlo, como veis, que hay que hacerlo con mucho cariño y detalle y lleva tiempo. Sí, muy bien. Preguntan también cuánto tiempo se prevé que... No, esto ya te lo he preguntado. El capital mínimo. ¿Hay exigencia de un capital mínimo social? 20.000 euros. 20.000 euros y que tiene que estar registrado. Muy bien. Sí. También nos preguntan respecto al experto que se pide que, bueno, pues un poco que apoye el proyecto o que certifique de alguna manera que ese proyecto es innovador, ¿no? ¿Tiene que estar acreditado de alguna manera? Sí, tiene que estar acreditado. Tiene que ser de una universidad o una auditora acreditado. Pero puede ser un experto de universidad que en ese caso no tiene por qué estar acreditado. Muy bien. ¿Podría ser también alguien de un centro de investigación, por ejemplo? Tendría que confirmarlo. Creo que tiene que ser de universidades. Voy a intentar confirmarlo sobre la marcha. Muy bien. Y si la empresa, por ejemplo, dispusiera del sello EIBT, el sello de empresa innovadora de base tecnológica que otorga la asociación de CEIS, ANCES, ¿eso valdría como...? No. Digamos que, hombre, tener el sello es positivo porque la empresa ha pasado un filtro, pero no sustituiría el informe que acredita que es de base tecnológica. De acuerdo. Estoy revisando por aquí. Si vuelven a preguntar cuánto plazo habrá para presentarse. El año pasado, si no recuerdo mal, hubo de plazo hasta el 30 de junio, me parece. Sí. Vamos por ahí habrá. De momento no veo que entren más preguntas. Respecto a lo que es el accionariado de la empresa, ¿puede haber en la empresa, además de emprendedores, puede haber, por ejemplo, un socio industrial que forme parte de la empresa? Puede haber un socio industrial, sí. Puede haber un socio industrial. Lo único pues que tiene que cumplir eso, todas las condiciones de PYME, pero sí puede haber un socio industrial. Vale. ¿Hay algún máximo de participación que pudiera tener este socio industrial para que la empresa pudiera hacer la convocatoria? ¿O? Hay un máximo que dice la ley. Ahora mismo no recuerdo la cifra, pero esto está perfectamente especificado en la convocatoria, qué condiciones tiene que cumplir la empresa para poder, cómo tiene que estar participada. Recuerdo que no puede haber repartido beneficios y del máximo de participación también está especificado. Vale, muy bien. Respecto a lo que entra, los gastos que entran dentro de lo que sería el proyecto, has mencionado las inversiones, pero ¿entra lo que la empresa gaste en equipos o es la amortización de esos 2 años que pueda durar el proyecto? La compra de equipos. Es la compra de equipos. Es la compra de equipos, sí, es la inversión. Vale. Muy bien. Hay a veces confusión en las empresas entre si lo que se financia es un proyecto
o se financia la empresa en sí? Sí. En Neotec es más empresa, ¿no? Exactamente, exactamente. En Neotec es el plan de empresa. Lo que pasa que, bueno, al final el plan de empresa lleva un proyecto, ¿no? Y por eso muchas veces utilizamos indistintamente los nombres. Pero sí que es importante aclararlo. Neotec es el plan de empresa. Por eso se pide un plan de empresa a 5 años, para tener más perspectiva del mismo. Aunque se van a recoger el primero o los 2 primeros, se pide a 5 años para tener esa visión global de qué quiere hacer la empresa en ese periodo. Porque una empresa que tenga varios proyectos en marcha, si tiene ahora uno que va a lanzar, que es especialmente pues, innovador, etcétera, puede plantearse presentarse a Neotec, o también podría plantearse otras líneas, ¿no? De CEDETI, como pues ya un proyecto Perfectamente. Por eso os he presentado los instrumentos generales de CEDETI, o también se puede ir a otros organismos que no es CEDETI. Los proyectos Neotec se pueden complementar con otros proyectos. Realmente a CEDETI lo que le gusta, lo que persigue es si entra un proyecto Neotec, que luego esa empresa se apoye con el resto de instrumentos CEDETI en su evolución como empresa, pues que luego empiece a desarrollar proyectos de I+D, a hacer cada vez utilizar instrumentos de I+D pues más tecnológicos y que más le aporten a la empresa para seguir con en esa singladura tecnológica, ¿no? Muy bien. Un poco que vaya creciendo, ¿no? Que vaya creciendo y con nuestra intención de acompañarles en todo momento en ese crecimiento. Desde luego para CEDETI eso es pues ponernos un tic de estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Es lo que queremos. También además se crea una relación de confianza, ¿no? Si es un proyecto Neotec, si luego vemos que la empresa continúa con un proyecto de I+D o se mete en cualquier otra de las tipologías, pide subvenciones, etcétera, pues vemos que desde luego que es una empresa que continúa por la senda de la tecnología, del crecimiento tecnológico, que es lo que perseguimos en todo momento. Vale. Preguntan aquí, ha comentado que no se va a valorar un programa de prestación de servicios que no esté basado en innovación tecnológica. Sí, que no implique que no implique el desarrollo de tecnología. En esta línea en concreto, porque luego sí que has explicado en la exposición que tenéis líneas que cubren lo que es la innovación. Exactamente, esto es hablando de Neotec. O sea, Neotec es sinónimo de empresa de base tecnológica que va a desarrollar un plan de empresa basado en esa tecnología. Pero efectivamente CEDETI tiene otros instrumentos para cubrir todas las necesidades y una de ellas es la innovación en servicios o todo lo que sea, los instrumentos que os he comentado de innovación y de inversión, que es de incorporación de nuevas tecnologías para modernizar los procedimientos, los procesos o los servicios de una empresa, o la adquisición de nueva maquinaria o tal, igualmente para conseguir una modernización de las empresas. Y además siempre primero para ayudar a las empresas y luego también con la intención de que esto sea como una semilla para que esa empresa que empieza a incorporar nuevas tecnologías dé el salto y luego empiece a hacer tecnología propia, que es el objetivo final. Correcto. Volviendo a lo que es la certificación de la innovación, ya, bueno, te he hecho antes la pregunta sobre el sello este que emite la Asociación de CEIS. Ahora me preguntan por un sello que da la Consejería de Empleo de la Xunta de Galicia, que si es necesario pedir un informe, aunque se tenga este sello, que se denomina IEBT. Yo creo que casi seguro que sí, pero esta pregunta, si no os importa, la mandáis al buzón porque la podemos contestar con más rigor. La convocatoria claramente dice que tiene que ser un informe de un experto y un informe que contemple
un contenido que está en la ley, además eso está contenido en la ley, en la orden de bases de CDTI, una orden de bases que se publicó en 2018. Vale, entonces yo creo que todos estos sellos no pueden sustituir a este informe, pero si me quedo más tranquila si esta duda se remite a través del buzón y lo consultamos a nuestra asesoría jurídica y respondemos. Muy bien. Preguntan aquí por el gasto de personal, si se podría incluir las nóminas de los propios socios de la empresa en el caso de que sean autónomos societarios. Si se dedican a la gestión, sí. O sea, es el único caso que se puede incluir coste de autónomos, si son los gestores, si son los directores de la empresa o el equipo gestor de la empresa. Todos los demás autónomos se considerarían colaboraciones externas. ¿Cuándo se resuelve la convocatoria? Pues lo que se pretende es, en los últimos años, la cadencia que lleva CDTI es intentar sacar la convocatoria ahora en primavera para resolver a final de año. Eso se hizo el año pasado y se ha hecho en los años anteriores. Hay veces que no se consigue, pues como ya sabéis, todas estas convocatorias luego tienen sus plazos de alegaciones y tal, pues hay veces que la cosa se complica, pero nuestra intención es resolver antes de fin de año. ¿Por qué? Para que los proyectos ya sepan que van las resoluciones positivas, que cuentan con la ayuda a partir del 1 de enero de 2022. Muy bien. ¿Se puede presentar un proyecto en consorcio con un centro de investigación? En consorcio no. No. Los solicitantes de Neotec son empresas y solo empresas. Aquí no caben los consorcios, como en otros instrumentos CDTI que están orientados a los consorcios. Aquí el solicitante tiene que ser una pyme de reciente creación. Lo que sí que se puede hacer es subcontratar al centro de investigación, iría en la partida de colaboraciones externas, y esto va a estar valorado positivamente. Si el centro de investigación, por supuesto, si está justificado, si es un centro de investigación experto en la tecnología que esté desarrollando la empresa, pues siempre se va a considerar que va a haber una transferencia de conocimiento desde el centro hacia la empresa, que es una de las cosas que perseguimos con Neotec. O sea que es aconsejable y se va a valorar positivamente. Pero no en consorcio, sino en subcontratación. Y con los límites que comentábamos de la subcontratación. La subcontratación no puede ser superior al 50% del presupuesto financiable. ¿Por qué? Porque eso nos indicaría que hay muy poco o que el peso del desarrollo tecnológico está en el centro de investigación y no en la empresa. Y esto no lo queremos. Queremos un equilibrio descompensado hacia la empresa, que sea la empresa la motora de ese desarrollo, que se apoye en los centros de investigación, pero que ella tenga esa capacidad y que asuma ese desarrollo. Muy bien. De los gastos de personal nos preguntan si es solamente deducible, se puede imputar solamente el personal investigador o también otros perfiles empresariales. Todos los perfiles, todos los que sean necesarios para acometer el plan de empresa, incluso personal administrativo. Muy bien. Y de los doctores, ya sé que está todavía por confirmar que se incluya esto, pero preguntan si sería la contratación de nuevos doctores o si podría ser doctores que ya estuvieran en la empresa. Pues matizando eso, que está todo por confirmar, en los borradores que hemos visto es contratación de nuevos doctores y que no hayan tenido vinculación previa con la empresa. Vale. Y tampoco entrarían doctorandos, ¿no? Tendría que ser que ya fuera un doctor. Ya en posesión, es lo que hemos visto, ¿eh? Lo mismo está tardando en salir porque están modificando algo de estos aspectos, ¿eh? O sea que lo primero que hay que hacer en cuanto se publique es leer y estas novedades estarán resaltadas, supongo. Muy bien. Pues no veo más preguntas por aquí, de momento.
Muy bien. Sí, cualquier duda adicional, insisto, eso que está, bueno, tenéis mi correo, pero si son dudas específicas de Neotec, lo mejor es cursarlas a través del buzón de neotec@cdti.es. Y luego ya sabéis eso, que CEI Aragón os podrá también resolver muchas dudas y toda la información que está disponible en las páginas web de CDTI. Muy bien, por supuesto, estamos a disposición y muchísimas gracias nuevamente, Pilar, por la exposición y por la aclaración de todas las dudas. Y ya pues paso el control a Celia para que cierre el evento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, en primer lugar, y Concha también por moderar estas numerosas preguntas, ¿no?, que hemos tenido por parte de los asistentes hoy. Por supuesto, en cuanto salga la convocatoria Neotec, por parte de CEI Aragón os haremos llegar un email a todos los que habéis mostrado interés por este evento, que durante el evento, bueno, pues ya la cifra final ha sido de más de 100 inscritos, con lo cual, bueno, pues también vuelvo a agradecer bueno, este interés, ¿no?, que habéis mostrado y nos leeremos atentamente, estudiaremos atentamente esta convocatoria que saldrá y también nos haremos llegar un poco las reflexiones, las novedades y estos puntos críticos, ¿no?, que habéis preguntado después de la exposición de Pilar. Y por mi parte, pues nada más, simplemente antes de cerrar el evento, recordaros los próximos eventos que tenemos previstos en CEI Aragón, el 28 de abril, es decir, la semana que viene. Tendremos un nuevo desayuno digital CEI, que como sabéis hacemos todos los meses. En esta ocasión abordaremos las habilidades blandas o soft skills en los equipos de trabajo, con la idea de detectarlas y potenciarlas para poder tener una mayor productividad de nuestro equipo y de nosotros mismos, por supuesto. Y será a cargo de Gonzalo Sarsa, socio director de consultores MITT. Y el 12 de mayo estaremos en los ciclos de miércoles de emprendimiento que ha organizado la Universidad de Zaragoza con la red ARCE, la red de centros de emprendimiento de Aragón, y también estaremos presentando pues nuestro centro y tendremos también a un emprendedor con nosotros contando su experiencia y bueno, y más eventos que estamos ya preparando y que iremos, de los que os iremos informando pues por nuestros canales habituales y en nuestra página web. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Os haremos llegar toda la información cuando salga la convocatoria y bueno, pues espero que os encontréis bien y que tengáis un feliz día. Gracias a todos. Adiós.